La Iglesia Buenas Nuevas presenta su programa Palabra de Dios para tu vida, con su propósito de enseñar, edificar, redarguir e instruir por medio de la exposición de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Yo le invito a que en esta noche no se mueva de su asiento, gloria al Señor, y que escuche palabra que el Señor quiere traer a su vida, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias al Señor, le damos toda gloria, toda honra a Él, porque solo Él se merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Yo le voy a pedir, gloria al Señor, que usted que esté en su casa, gloria al Señor, aleluya, usted agarre su Biblia en sus manos, gloria a Dios, que en esta noche vamos a estar hablando de unas cuantas historias de la Biblia, la cual personas que vivieron por fe, personas que actuaron en fe, gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar bajo este tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Hebreos, gloria al Señor. Hebreos 11:6, gloria a Jesús. Alabanza al que vive, gloria a Dios. Adoramos al Señor, aleluya. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ese mismo tema yo quiero ponerle esta palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Podemos ver que el libro de los Hebreos fue escrito, gloria al Señor, para algunos cristianos, la cual estaban pasando por dificultades en un momento, gloria a Dios, por dificultades y su fe estaba en peligro, gloria a Jesús, aleluya. Pero podemos con nuestra boca declarar en esta hora, gloria a Jesús, palabras por fe. Yo sé que por fe el Señor está en este lugar. Yo sé que por fe Dios cuida de mi familia. Yo sé que por fe un día me veré con el Señor cara a cara, gloria a Jesús. Y podríamos iniciar con una pregunta, gloria a Dios, y diríamos, ¿qué es pues la fe? Pues lo encontramos en el libro de Hebreo también. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, gloria al Señor. Eso es pues la fe. La fe es cuando nos acercamos al Señor pidiéndole algo que nosotros esperamos y que si está en la voluntad y el propósito de Dios, pues Él nos lo dará. Pero ¿cómo yo puedo poner en función esta fe, la cual el Señor me dice que sin fe es imposible que yo pueda agradar a la presencia del Señor? Gloria a Jesús. Pues yo puedo activar esa fe en mí, orando al Señor, pidiéndole a Dios, confiando en Dios. Y como mismo dice el texto, creyendo que lo que estoy pidiendo, yo lo voy a recibir. La fe es tú pedir algo y visualizarlo antes de verlo. Gloria a Dios. Muchísimas veces, gloria al Señor, nosotros estamos preocupados por algo, la cual necesitamos, alguna necesidad económica o de salud, o precisamente en estos momentos en el cual estamos pasando por situaciones de este virus, gloria a Dios. Y tenemos a veces la mente tan saturada, tan preocupada, gloria a Dios, y decidimos coger un momento a solas con Dios. Decidimos, como dice en el libro de Mateo, gloria a Dios 6:6, que debemos de encerrarnos en nuestra habitación y pedir al Padre. Lo que pidamos al Padre, pues Él nos lo recompensará en público. Amén. Y nosotros a veces tenemos esa preocupación, esa angustia en nuestros corazones por algo que está pasando. Y vamos a nuestra habitación, adoramos al Padre, llegamos con un corazón lleno de preocupación, con una mente totalmente turbada de tanta preocupación que tenemos, y vamos ante la presencia de Dios a nuestra habitación, clamamos ante la presencia de Dios, le damos gloria, le damos honra, y seguimos y hablamos con Dios, y le decimos al Señor qué nos está preocupando, qué hay en nuestros corazones, aleluya. Pero llegamos ante la presencia de Dios con esa preocupación, gloria a Dios, y terminamos de orar
misma preocupación. Entonces, ¿qué acontece? Alabanza. Que cuando esto acontece en nuestras vidas, es porque tenemos nuestra fe asentada. Es porque tenemos nuestra fe sin dejar que obre en nosotros. Cuando nosotros vamos al Padre y le pedimos al Padre, Padre, mira, yo te presento a mi hermana, alabanza. Tenemos que creer que la palabra que estamos, la petición que estamos haciendo ante el Padre, esa petición va a ser cumplida si está bajo su voluntad y su propósito. El Padre demanda fe de nosotros. El Padre quiere que su pueblo clame ante su presencia creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. Gloria a Jesús. Vamos a hablar, como le dije hace un momento, acerca de algunas personas que actuaron en fe en la Biblia. De algunas personas, porque si diríamos que vamos a hablar de todas, gloria a Dios, no nos iríamos de aquí en este día, gloria a Jesús. Vamos al libro de Génesis, alabanza al que vive, gloria a Dios. Génesis 6:11, gloria a Jesús. Vamos a estar hablando un poco acerca de Noé, gloria al Señor. Aleluya. Génesis 6:11, gloria a Dios. Adoramos al Señor. Yo voy a estar leyendo un par de versículos, gloria a Dios, pero le voy a dejar a ustedes tarea, que como estamos en unos momentos en los cuales estamos encerraditos en nuestras casas, yo le voy a pedir que en esta noche usted anote en su agenda estos versículos, para que usted comience a estudiar, a leer estas historias en la Biblia. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de coper. Estas fueron las instrucciones que el Señor le dio a Noé. Gloria a Jesús. Vemos en esta historia cómo dice el Señor que la tierra estaba corrompida, gloria a Dios, que había mucha maldad en la tierra, y el Señor vio a un hombre justo en ese tiempo, gloria a Dios, a Noé. Y dice la Biblia en esta historia que cuando el Señor le habló a Noé, en ese tiempo no había llovido, en ese tiempo subía un rocío de la tierra. O sea que yo pienso que era un motivo más para que Noé no creyera en lo que Dios le estaba diciendo que iba a acontecer. El Señor le dijo a Noé: va a llover por 40 días y 40 noches, gloria a Jesús. Y Noé obedeció a la voz del Señor. ¿Y por qué Noé obedeció a la voz del Señor? Por su fe. Porque él entendió que si Dios le estaba diciendo que iba a acontecer, él debía creerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Y Noé hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Y vemos en esta historia que duraron más de un año. Gloria a Dios, duraron en el arca. Gloria a Jesús. Llovió, comenzó a llover como el Señor le dijo a Noé. Cuando ya él había construido el arca, le dijo lo que hiciera, que entrara animales el arca, su familia, gloria al Señor. Y vemos en esta historia que cuando aconteció esto, gloria a Dios, aleluya, el mismo Dios cerró la puerta del arca. Yo puedo imaginarme que el Señor cerró la puerta del arca. Esto no lo dice la Biblia, esto soy yo imaginándomelo, que el Señor cerró la puerta del arca, gloria a Dios, porque entendía que si era Noé que la cerraba, cuando vieran las personas llorando y diciéndole que le abrieran la puerta, él lo iba a hacer. Pero entonces vino Dios y cerró esa puerta, porque cuando Dios cierra, alabanza, no hay quien pueda abrir. Pero cuando Dios abre, no hay quien cierre, gloria al Señor. Aleluya. Y vemos en esta historia, gloria a Dios, que Noé y su familia se salvaron y que comenzaron una nueva vida después de
aquellas aguas después que las aguas se secaron. Pero si vamos más adelante, gloria a Jesús, esta historia nos enseña, gloria a Dios, que debemos de tener fe, confiar, aún sin ver las cosas, debemos de creer y tener nuestra fe en el Señor. Gloria a Jesús. Claro está, en el Señor, gloria a Dios. Porque sí hay muchas personas que dicen tener fe, pero no está basada en nuestro Señor Jesucristo. Si no tienen fe en el hombre, gloria a Dios. Aleluya. En imágenes, gloria al Señor. Pero si vamos más adelante, gloria a Dios, en el mismo Génesis 1, vemos la historia de Abraham. Gloria a Jesús. Vemos cómo este hombre, gloria al Señor. Vamos a leer un versículo, gloria a Dios, aleluya. Adoramos al Señor. Génesis 12:1. Aleluya. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Fíjese, hay algo bien importante en este versículo. Yo nada más estoy dando pinceladas de los versículos. Como le dije ahorita, usted se va a motivar, si no ha leído esta historia, a leer esta historia y a ver cómo estas personas le creían lo que Dios le decía, cómo estas personas creyeron por fe, cómo estas personas actuaron por fe. Gloria a Jesús. Vemos en esta historia, en el versículo que ya hemos leído, algo que me llama mucho la atención, y es: a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Aquí no dice a la tierra que yo te mostraré, Abraham. Aquí dice a la tierra que yo te mostraré. Abraham estaba viviendo bien. Abraham tenía sus bienes. Abraham tenía su esposa. Abraham tenía su familia. Gloria al Señor. Pero vemos que este hombre dejó toda su comodidad y obedeció la voz del Señor. Obedeció cuando el Señor le dice: vete de tu casa, alabanza, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió, pero él no sabía a dónde iba. Gloria al Señor. Él estaba confiado en lo que Dios le había mandado que hiciera. Gloria a Jesús. Abraham no dudó. Abraham siguió caminando hasta donde el Señor le mostró la tierra prometida. Gloria al Señor. Y sabemos en esta historia, lo que ya la hemos leído, más adelante, los errores que Abraham cometió. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué? El Señor cumple sus promesas y realiza sus planes a pesar de las debilidades humanas. El Señor cumple las promesas que te da y realiza sus planes a través de nuestros errores, aún con nuestros errores. Gloria al Señor. Aleluya. Y vemos cómo el Señor, aleluya, cumplió sus promesas con Abraham. Pero vemos cómo este hombre lo que hacía, lo hacía y actuaba aún sin ver las cosas. Este hombre, desde que escuchaba la voz de Dios, obedecía, hacía lo que el Señor le mandaba que hiciera. Gloria a Jesús. Amén. Pero si seguimos más adelante en este mismo libro, gloria a Dios, y vemos en el versículo 22:5, vemos cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Alabanza al que vive. Vemos como el Señor le dice a Abraham: yo quiero que tú vayas al monte Moriah y sacrifiques a Isaac. Gloria a Jesús. Yo me imagino, gloria al Señor, los pensamientos de Abraham en ese momento. Gloria a Dios. Pero vemos en este versículo que cuando Abraham coge el muchacho y sus dos, gloria al Señor, y sus dos siervos, vemos como Abraham llega a aquel lugar, al monte, y le dice a su siervo, en el versículo 22:5, entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria al Señor. Vemos, gloria a Dios, como Abraham, gloria a Jesús, le dice a su siervo: esperad aquí, que el muchacho y yo iremos y volveremos. Aleluya. Y sabemos a qué Abraham iba a subir a aquel lugar. La Biblia nos enseña que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero él tenía fe
Gloria a Dios. Vemos como Abraham había declarado antes que irá y volverá con su hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto me recuerda, gloria al Señor, en un momento, gloria a Jesús, en el cual yo estaba pasando por una situación de salud. Gloria al Señor. Voy a darle un pequeño testimonio, gloria al Señor, para que continuemos, gloria a Dios. Aleluya. En una ocasión, cuando yo me entregué al Señor, gloria a Dios, aproximadamente 8 o 9 meses después, yo estaba pasando por una situación de salud con mi estómago, gloria a Dios. Estaba que todo lo que me comía me daba dolor, que todo lo que consumía me daba dolor, sea frío o caliente, como fuera, me daba dolor en el estómago. Y no me dejaba comer. Era un dolor bien preocupante porque era desesperante, gloria a Jesús. En aquel entonces perdí mucho peso, gloria a Jesús. Y una hermana que yo tenía, gloria a Dios, que partió con el Señor, estaba bien preocupada y me dijo, yo la voy a llevar al médico. Yo estaba viviendo con mis 3 hijos porque mi esposo no estaba en el país. Gloria al Señor. Y en ese momento, gloria a Dios, mi hermana decide llevarme al médico y voy y me hacen un estudio. Y en ese estudio me dice la doctora, le dice a mi hermana, la especialista, que yo tenía mi estómago como una llaga, gloria a Jesús. Que tenía mi estómago como cuando una persona se cae y se raspa toda la piel, que tenía todas las paredes del estómago dañadas, gloria al Señor. Y tenía que llevar un tratamiento, gloria a Jesús. Y tenía que llevar una dieta muy estricta. Yo no podía comer nada muy subido de sal, no podía comer nada con grasa, no podía comer granos, no podía comer algunos vegetales, no podía comer arroz, habichuela, había muchísimas cosas las cuales yo no podía comer. Era una dieta totalmente estricta y un tratamiento que eso era tremendo, gloria al Señor. Muchísimas pastillas, gloria a Jesús. Y yo comencé a orarle al Señor y a pedirle a Dios. Yo tenía temor, yo pensaba que iba a morir, gloria a Jesús. Aleluya. Y yo pensaba, si yo muero, dejo mis 3 hijos, gloria al Señor, alabanza. Pero a la vez comencé a orarle a Dios. Y cada vez que me daban esos dolores fuertes, pues yo lo que hacía era que llamaba a mi pastor y a los ancianos de la iglesia. Y yo le decía que oraran por mí, gloria al Señor. Y en un momento dado, gloria a Jesús, ya me daba vergüenza de tanto llamar a la iglesia y decir que fueran a orar por mí. Pero un día me tiro de rodillas y le digo al Señor, heme aquí. Yo te pido, Maestro, que seas tú el que obre, Señor. Yo te pido que si está en tus planes y en tu voluntad, Maestro, que tú envíes a alguien a que ore por mí, Señor, para que tú me sanes de este dolor, para que tú quites, Dios mío, esta situación de mi vida, Maestro. Y comencé ese día a orarle a Dios y a pedirle a Dios, aleluya. Y comencé a adorar al Señor y a darle toda gloria. Y yo lloraba y decía, Señor, ya yo no puedo más. Yo no puedo consumir nada. Todo lo que me gustaría comerme no puedo, Maestro. Y si me lo comía me ocasionaba un dolor, gloria a Jesús. Y ese día que le estoy orando a Dios, le digo, Señor, envía a alguien que ore por mí, Maestro de la gloria, para que yo pueda recibir la sanidad, Maestro. Yo te lo pido, Señor amado, aleluya. Y esa noche yo estaba, se pasó todo el día, y en la noche ya yo pensaba que no iba a ir nadie a mi casa. Pero vuelvo y declaro la palabra y le digo, Señor, yo te pido que tú envíes a alguien aquí a esta casa a orar por mí. Que yo no tenga que llamar ninguna persona, Maestro, sino que tú, Señor, envíes a alguien a que ore por mí, Maestro, y que tú obres de una manera especial en mí. Hermano, y ese día ya eran las 9 de la noche. Y yo me acuesto, gloria al Señor, y suena el timbre de la puerta, gloria a Jesús. Y cuando suena, mi hijo mayor fue a abrir la puerta. Yo le dije, si hay alguien que tú no conoces, no le abras. Y cuando ve la persona que era un evangelista de Santo Domingo, gloria a Jesús.
Alguien en el cual predicaba la palabra del Señor o predica la palabra de Dios. Y cuando abre la puerta, yo le digo, ok, pues dile que entre. Gloria a Jesús. Andaba con su esposa, la hermana de mi esposo también, gloria al Señor. Y cuando estas dos personas llegaron a mi casa, ellos me dijeron que si podían pasar a mi habitación. Yo le dije que sí. Yo estaba acostada con un dolor desesperada, pero creyendo en el Señor. Y cuando ellos me preguntan si pueden pasar, yo le dije que sí. Y él me dice, hermana, yo me iba para mi casa, pero el Señor inquietó mi corazón. Y cuando ya me iba para mi casa, me devolvió y me dijo, vete y ora por mi hija que está enferma. Vete y declara la palabra. Gloria al Señor sobre ella. Gloria a Dios que me está pidiendo, alabanza, que pases mi mano por ella para ella recibir la sanidad. Gloria a Jesús. Y esa noche comenzó, aleluya, la esposa de él a adorar. Comenzó a adorar al Señor, alabanza, en mi habitación. Y él comenzó a orar y a declarar la palabra. Y yo cerré mis ojos, gloria a Dios, creyéndole al Señor lo que yo le estaba pidiendo, gloria a Dios. Y mientras él oraba, yo puse mis manos sobre mi estómago. Y cuando él continuó orando, gloria a Dios, yo estaba llorando. Pero me daba vergüenza que me vieran llorando, gloria a Dios. Y yo quería quitar mis manos del estómago, gloria al Señor, y limpiar mis lágrimas, pero no podía. Yo no podía movilizar mis manos porque sentía que mis manos había como dos peñas, gloria a Dios, que no podía movilizarla, gloria al Señor. Y mientras él oraba, yo seguía llorando y la esposa de él seguía adorando, gloria a Jesús. Y cuando él terminó de orar, gloria a Dios, yo pude quitar mis manos del estómago, gloria al Señor. Alabanza al que vive. Y cuando ellos se fueron de mi casa, gloria a Jesús, aleluya, comenzó mi vida, aleluya, un entorno diferente, gloria al Señor. Comencé a comer, hermano, lo que yo no podía comer. Gloria a Jesús. Comencé a hacer cosas, a comer cosas. Le decía, Señor, si yo agarraba un vaso de agua, le decía, Señor, me voy a tomar esta agua, Dios, porque ya tú me sanaste, gloria al Señor. Pude recibir la sanidad, gloria al Señor. El Señor me sanó del estómago, gloria a Jesús, hace aproximadamente 13 años, gloria al Señor. Y yo no he vuelto a sufrir de mi estómago, gloria a Dios. Yo no he vuelto a tomar una sola omeprazol. Yo no he vuelto a tomar un solo calmante para mi estómago. Para la gloria del Señor, yo he durado 2 y 3 días con el Señor sin ingerir alimento. Gloria a Dios, y a mí jamás me ha vuelto a doler el estómago. Hay cosas en las cuales, alabanza, el Señor quiere en esta noche enseñarte que si era permitido, gloria a Dios, el proceso en tu vida, alabanza, es con algún propósito, con el propósito de enseñarte algo, con el propósito de aumentar tu fe, con el propósito de que declare la palabra, que en tu boca hay poder, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanza al que vive. Y al otro día cuando me levanto, gloria a Dios, yo tenía todos esos medicamentos en orden, porque yo debía tomarme ese medicamento, inmediatamente me levantaba. Y cuando yo vi las pastillas que ya iba a tomar la primera, el Señor me ministra y me dice, ¿es que acaso yo no te sané? Gloria a Dios. Y déjeme decirle, gloria al Señor, que de ahí en adelante se acabó el tratamiento del estómago, gloria a Jesús. El Señor hizo la obra. Yo le pedí al Señor y le creí, gloria a Dios. Y es lo que Dios demanda de ti y de mí en esta noche. Gloria al Señor, que le creamos, que en medio de esta situación la cual estamos viviendo, le creamos, que no enfoquemos nuestra mirada, nuestra fe en el hombre. Gloria al Señor, que le creamos a Dios y que sepamos que para Dios no hay nada imposible, alabanza. No hay nada imposible para Dios, aleluya, que solo debes pedir y creer lo que estás pidiendo. Que conforme a la voluntad de Dios Él te va a dar, conforme a su voluntad Él te va a dar, aleluya. Gloria al Señor. Y seguimos en la Biblia, gloria a Jesús.
Seguimos en el libro de Daniel, gloria al Señor. Alabanza al que vive, adoramos y bendecimos el nombre del Señor, aleluya. Daniel 3:1 en adelante, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza. Mi alma adora al que vive por los siglos, aleluya. Adoramos al Señor, adoramos al Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo un versículo nada más de esta historia. Vamos a hablar de esta historia, pero vamos a leer un solo versículo. Como le dije ahorita, yo quiero que usted note cada uno de estas historias. Y que usted en este tiempo en el cual Dios nos ha permitido estar en nuestra casa, usted inicie a estudiar esta historia. Gloria a Dios, aleluya. La leemos en el nombre de Jesús. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Alabanza. La levantó en el campo de Durat, en la provincia de Babilonia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo nada más quiero darle inicio para que usted agarre esta historia y la desglose usted mismo. Gloria al Señor. Pero vamos a hablar un poco de esta historia. Vemos en esta historia el rey Nabucodonosor, que hizo una estatua de oro y dio una orden en aquel lugar. Él dio una orden en ese lugar que iba a hacer esa estatua y que al sonar de los instrumentos musicales, todas las personas de ese pueblo, de ese lugar, tenían que adorar esa estatua. Gloria al Señor. Alabanza al que vive. Pero vemos en esta historia 3 jóvenes judíos, la cual estos jóvenes tenían su mirada puesta en Jesús. Y vemos estos jóvenes, gloria al Señor, que cuando el rey da esta orden de que hay que adorar esta estatua, de que hay que adorarla, inmediatamente escucharon el sonido de estos instrumentos, pues todo el mundo tenía que adorar esta estatua. Y que el que no adorara esta estatua tenía que ir lanzado al horno de fuego y que era calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice esta historia, alabanza al que vive, que cuando sonaron estos instrumentos, todas las personas tuvieron que postrarse y adorar esta imagen. Pero que estos 3 jóvenes, la cual decidieron serle fiel a Dios y sabiendo que por fe, gloria al Señor, ellos actuaban y seguían actuando porque le creían a un Dios vivo y a un Dios de poder. Vemos que estos jóvenes, a pesar de que había una orden, gloria al Señor, que si no adoraban esta imagen, iban a ser lanzados al horno de fuego. A pesar de que había esta orden, estos jóvenes decidieron no postrarse a adorar esta imagen. Gloria a Jesús. Alabanza al que vive. Vemos que estos jóvenes, cuando escucharon el sonido, todo el mundo se postró a adorar, y estos jóvenes no lo hicieron. Pero cuando el rey le llegó esta información, el rey mandó que trajeran a estos 3 jóvenes y dio una orden a los jóvenes de que fueran echados al horno, que estaba calentado 7 veces más, porque estos jóvenes no obedecieron lo que el rey había dicho que hicieron. Gloria al Señor. Y yo me imagino que quizás pasaron muchos pensamientos por la mente de estos jóvenes, pero estos jóvenes dijeron que no importara que lo echaran al horno de fuego, que si el Señor le placía, a ellos no les pasaba nada, pero que si el Señor permitía que a ellos les pasara algo, gloria al Señor, ellos seguían creyendo en Dios, porque como dice Pablo, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Él y para irnos con Él. Si Dios permite el proceso en tu vida, si Dios permite la situación en tu vida, gloria al Señor, dale gloria, adóralo, alábale, que con algún propósito lo ha permitido. Gloria a Jesús. Y vemos en esta historia, gloria al Señor,
cómo estos jóvenes fueron echados al horno de fuego. Gloria a Jesús. Pero la Biblia nos enseña que las personas que fueron echadas, estos jóvenes, el fuego estaba tan fuerte que estas personas que fueron echadas, los jóvenes, se quemaron. Gloria a Dios. Pero cuando fueron echados estos jóvenes al fuego, dice la Biblia que cuando el rey miró al horno, gloria a Jesús, él en vez de ver los tres jóvenes, gloria al Señor, que estaban en el fuego, él veía 4. Y dice la Biblia que el rey dijo que uno de ellos era semejante al Hijo del Dios Altísimo, al Hijo de Dioses. Gloria al Señor. Aleluya. Y vemos cómo el Señor no permitió que estos jóvenes se le quemara ni una sola hebra de su cabello. Dice la Biblia que estos jóvenes salieron de ahí intactos, que cuando el rey los mandó a sacar, cuando él se sorprendió al ver esto, cuando él los mandó a sacar, aleluya, él se sorprendió, alabanza al que vive, y dio una orden, gloria a Dios, porque sabes que tu fe hace que los demás, las personas que te rodean, se fortalezcan y que su fe hacia otras cosas pueda volverse hacia Dios. Con tus actuaciones, tus peticiones, como tú te depositas en Dios, las demás personas que te rodean pueden ser transformadas. Gloria al Señor. Y a partir de este momento, dice esta historia, que el rey dio una orden, que no se debía, gloria al Señor, hablar ni blasfemar en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria al Señor. Alabanza al que vive. Gloria a Jesús. Y que la persona que lo hiciera sería descuartizada y su casa convertida en muladar. Gloria a Jesús. El rey entendió, gloria al Señor, que estos jóvenes tenían un Dios que para él no hay nada imposible. Y hoy traigo una noticia para ti, gloria a Jesús. Y es que el mismo Dios que libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego del fuego, ese mismo Dios te puede librar a ti. Ese mismo Dios es el Dios de hoy. Es el Dios que no hay nada imposible para Él. Es el Dios que sana. Es el Dios que liberta, es el Dios que cambia, es el Dios que transforma, es el Dios que levanta a los muertos. A ese mismo Dios es que tú y yo le servimos. Al Dios que transforma tu corazón, al Dios que convierte tu lamento en baile, el Dios que solo demanda que creamos en Él, que le pidamos, que le seamos fiel, aleluya. Y que creamos en que Él está ahí presto a escuchar cada vez que tú y yo le pedimos. Gloria al Señor. Alabanza al que vive por los siglos. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Pero si nos vamos más adelante en el libro de Mateo, gloria al Señor. Yo quiero que usted busque conmigo el libro de Mateo 8:5, gloria a Jesús. Ay, adoramos al Señor, bendecimos su nombre. Amén, gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, gloria a Jesús. Es pues la fe, la convicción, gloria al Señor. Es tu creer, es pedirle a Dios creyendo, gloria a Jesús. Alabanza. Adoramos al Señor, aleluya. Mateo, gloria a Jesús. Alabanza al que vive, adoramos al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor,
No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe qué dijo Jesús? Aleluya. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún, escúcheme, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Vemos en esta historia cómo este hombre se acerca a Jesús. Este hombre parece que tenía a alguien que amaba bastante. Gloria al Señor. Este hombre parece que ese empleado el cual tenía en su casa lo amaba con todo su corazón. Y le dolía lo que estaba pasando y quería verlo sano. Y este hombre se acercó a Jesús. Pero este hombre fue a alabanza al que vive Jesús. Y le dijo: Jesús, alabanza, mi empleado está enfermo. Yo te pido que tú declares la palabra desde aquí donde tú estás. Alabanza al que vive. Este hombre no le dijo a Jesús que venga, que vaya, que pusiera sus manos. Este hombre le dijo a Jesús: solamente declara la palabra y yo sé que cuando yo llegue a mi casa él va a estar sano. Gloria al Señor. Pero vemos cómo Jesús se sorprende con esto. Como Jesús dice que ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Gloria al Señor. Porque eso demanda el Señor de nosotros en este tiempo. Que aunque veamos la situación difícil, aunque veamos que ya no hay para dónde coger, aunque veamos que no hay solución para la situación en la cual estamos viviendo, que sigamos con nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el único, gloria a Dios. Él es el único que tiene la solución a toda situación difícil. No importa lo que la gente diga que puede sanar, que puede curar. Ok, está bien. El Señor usa a los médicos, gloria a Dios. El Señor usa a las personas, gloria al Señor. Y entendemos que muchísimas veces tenemos que acudir a los médicos, gloria al Señor. Y debemos de hacerlo cuando sea necesario, gloria a Jesús. Pero no dejar nuestra fe a totalidad en el hombre, sino creyéndole a Dios, aleluya. Creyéndole al Señor, gloria a Jesús. Que Dios puede usar al médico, que Dios puede usar a otra persona, gloria al Señor. Pero nuestra fe puesta en el Señor. Gloria a Jesús. Esta historia nos enseña, gloria a Jesús, que esto no es ver para creer. Esto es creer para ver. Gloria al Señor. Pide al Señor y hazlo con fe. Pide a Dios creyendo, gloria al Señor. Vamos a seguir, gloria a Jesús. Mateo 9:18, gloria al Señor. Alabanza al que vive, ya estamos terminando, gloria a Jesús. Aleluya. Mateo 9:18, gloria a Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Aleluya. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija, escuche bien esto, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y si nos volamos al 23 dice: y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos,
Porque la niña no está muerta, sino duerme. Las personas que estaban ahí se burlaban de Jesús. Gloria al Señor. Pero yo le invito también a que usted lea esta historia. Yo le estoy dando pinceladas, gloria a Jesús. Vemos como este hombre fue a donde el Señor. Pero según yo puedo leer aquí, gloria al Señor, este hombre salió de la casa que ya su hija estaba muerta. Gloria al Señor. Porque aquí la lectura me dice, mientras él le decía, la lectura me dice, y él se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. O sea que ya él sabía que su hija estaba muerta. Y él fue donde Jesús, creyendo en que si Jesús iba y ponía la mano sobre ella, pues su hija viviría. Gloria al Señor. ¿Qué fe es la de este hombre? Gloria a Dios. ¿Qué fe es la de este hombre que aún sabiendo que su hija ya estaba muerta, sabía que si Jesús declaraba la palabra, gloria al Señor, su hija viviría? Y según creyó, le fue dado. Según creyó, recibió. Según creyó, recibió, gloria a Jesús. Pero en esa misma historia, ahí mismo, en Mateo, en medio de esta lectura, podemos ver también la historia de una mujer de un flujo de sangre. Gloria a Jesús. Y lo que han leído esta historia hemos visto que esta mujer padecía de un flujo de sangre hacía 12 años. Y dice esta historia que también la podemos encontrar, gloria al Señor, en Marcos 5. En Marcos 5, gloria a Jesús. Dice esta historia que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Dice esta historia que esta mujer había ido a médicos. Esta mujer había ido, me imagino que a curanderos. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, gloria al Señor. Y dice la Biblia que esta mujer no encontraba qué era lo que iba a hacer, pero escuchó hablar de Jesús. Alabanza al que vive, gloria a Dios. Aleluya. Escuchó hablar de Jesús que tú y yo le servimos, gloria a Dios. Alabanza al que vive. Y esta mujer ya no tenía prácticamente ni fuerzas. Tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad. Gloria al Señor. Y dice esta historia que esta mujer, cuando escuchó hablar que Jesús iba para aquel lugar, esta mujer se preparó, gloria a Dios. Y esta mujer en su mente, pienso yo, aleluya, que pensaba, voy a esperar que venga llegando, porque yo voy a tocar su manto, gloria a Dios. Dice esta historia que esta mujer propuso en su corazón tocar el manto de Jesús, porque entendía que si tocaba el manto de Jesús, iba a ser sana de ese azote. Alabanza que vi. ¿Y sabe lo que es una persona 12 años con un flujo de sangre? Una persona que me imagino yo que ya estaba bien débil, que no tenía fuerzas. Pero esta mujer sacó fuerzas de donde no tenía. Y cuando escuchó que Jesús iba para aquel lugar, esta mujer comenzó a empujar a las personas, aleluya. Y comenzó, soy yo parafraseando, gloria a Jesús, comenzó a buscar un espacio donde ir y acercarse a Jesús y tocar su manto, gloria al Señor. Aleluya. Y dice esta historia, gloria al Señor, que esta mujer comenzó a caminar y a buscar dónde estaba Jesús, aleluya. Y cuando alcanzó a Jesús, le tocó su manto, gloria a Dios. Y dice esta historia que inmediatamente esta mujer tocó el manto de Jesús, recibió sanidad. Y que el Señor dijo, pero ¿quién me ha tocado? Gloria al Señor. Porque la fe de esta mujer, el Señor sintió que poder había salido de él. Gloria al Señor. Porque esta mujer
tenía su fe puesta cuando escuchó hablar de Jesús y escuchó cada una de las cosas que Jesús había hecho. Esta mujer puso su fe en que si tocaba, tan solamente tocaba su manto, podía recibir la sanidad. Gloria al que vive. Y esta mujer fue sana de ese azote. Tenía 12 años padeciendo. 12 años. Y esta mujer tocó el manto de Jesús creyendo en que iba a recibir el milagro. Y esto me acuerda algo, gloria al Señor. Aleluya. Y es lo mismo que leímos ahorita, gloria al Señor. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer, pedir y creer, depositarte en Dios. Amén. Es pedir creyendo que lo vas a recibir. Le voy a dejar esta cita bíblica, gloria a Jesús. Y es que dice en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Se lo voy a dejar de tarea en Nazaret. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchísimas veces no recibimos el milagro porque pedimos no creyendo de corazón que lo vamos a recibir. Alabanza. Nuestro milagro se obtiene a través de nuestra fe. Nuestro milagro se obtiene a través de tu fe y de mi fe. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, alabanza, de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero que tú en esta hora cierres tus ojos y vamos a hacer una oración al Señor. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en ese momento. Señor, yo te doy gracias, Maestro. Gracias te doy por las palabras en las cuales tú has traído a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. En esta hora, Maestro, yo me uno a cada uno de mis hermanos que están en sus casas viendo este mensaje, Padre. Jehová, yo me uno a ellos, Dios mío. Y te pido, Señor amado, que tú cada día, Dios, aumente nuestra fe, Maestro. Que tú quites, Dios, de nosotros, Dios amado, aleluya, todo lo que impida, Señor, que podamos, Dios mío, ver que tú obras en nuestras vidas, Señor. Padre, que tú aumentes nuestra fe en nuestros corazones, Dios. Que aprendamos, Señor, a seguir confiando en ti, Señor, y que nuestra confianza, Dios, esté puesta en ti, Maestro. Que tú rompas toda cadena, todo yugo, Señor, que nos impide, Maestro, creer más en ti, Señor. Que tú quites, Dios mío, toda ceguera, mi Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios de gloria. Jehová, que tú aumentes nuestra fe cada día, Padre. Mira aquellas personas, Rey de Gloria, que se encuentran encerrados en una habitación, Señor, quizás con depresión, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú trates con ellos, Señor, que tú les fortalezcas, Dios mío, y que aprenda, Maestro de Gloria, a confiar, a tener su confianza puesta en ti, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios. Rompe las cadenas, deshaz todo plan del enemigo, mi Padre. Ayúdanos a depositarnos en ti, Señor, a confiar en ti, Maestro, y a poner nuestros ojos en ti, Señor, solo en ti, Dios de gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Maestro. Amén. La Iglesia Buenas Nuevas presentó su programa Palabra de Dios para tu vida.